La pobre viuda fue humillada al recibir una casa llena de plumas de gallina, pero debajo de ella se ocultaba el secreto que la hizo millonaria. Mientras sus hermanos codiciosos celebraban heredar mansiones, negocios y cuentas bancarias, a Rosalía la humillaron frente al notario. Por haber sido la única hija que cuidó a su madre hasta el lecho de muerte, recibió lo que parecía una burla cruel: un viejo gallinero en ruinas, apestoso y sepultado bajo miles de plumas sucias. Sus hermanos se rieron a carcajadas, diciéndole que esa basura era lo único que merecía. Pero Rosalía se tragó las lágrimas, agarró una escoba y empezó a limpiar. Lo que nadie en esa familia sabía era que la anciana no estaba loca, ni había sido injusta. Al mover una almohada reventada en el rincón más oscuro del gallinero, Rosalía encontró un paquete sellado que cambiaría las reglas del juego para siempre. ¿Qué documento ocultó su madre? Suscríbete ya. Déjanos un comentario para saber desde dónde nos visitas. Si quieres echarnos la mano, únete al canal y disfruta de relatos únicos. Rosalía tenía 34 años y vivía en un cuarto de adobe en el patio trasero de la casa de su mamá, Doña Violeta, en un pueblo del norte de México donde todos se conocen y nadie se perdona nada. Ahí había criado a sus dos hijas, Elena, de 8 años, una niña seria y callada, con ojos grandes como preguntas sin respuesta, y la pequeña Rosita, apenas bebé, que dormía en una canastita forrada con retazos de tela que su mamá cosía de noche cuando ya no había luz de sol, pero sí había necesidad. El papá de las niñas se fue. Así de simple y así de cruel. Un día estaba, otro día ya no. Y Rosalía no lloró frente a nadie. Lloró sola, en silencio, como lloran las mujeres que saben que no pueden darse el lujo de derrumbarse. Mientras tanto, sus hermanos vivían diferente. Eran 4. Gerardo, el mayor, que tenía un negocio de abarrotes que la mamá le había financiado. Consuelo, la segunda, casada con un hombre de dinero y siempre con ropa nueva. Beto, el tercero, que nunca trabajó un día de su vida pero siempre tenía carro. Y Miriam, la más chica de los 4 mayores, que se creía la consentida de Doña Violeta porque traía flores al cumpleaños de la señora y le mandaba pasteles en Navidad. Lo que no hacían era quedarse. Lo que no hacían era cuidar. Eso lo hacía Rosalía. Cuando Doña Violeta empezó a enfermarse, fue Rosalía quien se levantaba a las 5 de la mañana para darle sus medicamentos. Fue Rosalía quien le cambiaba la ropa de cama cuando la señora amanecía con fiebre. Fue Rosalía quien le frotaba los pies con alcohol, quien le hacía el caldo de pollo, quien le leía en voz alta porque los ojos de la anciana ya no alcanzaban las letras. Fueron 3 años de eso. 3 años en que los hermanos aparecían de vez en cuando. Le daban un beso en la frente a la mamá, preguntaban ¿cómo sigue? Y se iban sin ofrecer nada. Y cuando Rosalía les pedía ayuda, la respuesta era siempre la misma. Gerardo decía, es que el negocio está muy pesado ahorita, Rosalía, ya sabes cómo está la cosa. Consuelo decía, pues tú no tienes nada que hacer, ¿qué te cuesta? Beto no contestaba el teléfono. Y Miriam decía, con esa sonrisa que era más filo que amabilidad, «Ay, hermana, tú siempre tan dramática, la mamá está bien, no exageres». Rosalía guardaba el dolor, lo apretaba dentro del pecho y seguía, porque así había aprendido, porque así le tocó. Doña Violeta murió un martes de madrugada, con la mano de Rosalía entre las suyas. No había nadie más en el cuarto, solo ellas dos. Y la anciana, antes de que se le cerraran los ojos para siempre, apretó esa mano con una fuerza que no parecía de enferma y le dijo algo al oído, algo que Rosalía no entendió en ese momento, algo que solo iba a tener sentido días después. Le dijo, «Busca entre las plumas, mi niña, ahí está todo». Rosalía pensó que era el delirio de los últimos momentos.
Pensó que la mente de su mamá ya estaba en otro lado. Lloró, la besó en la frente y fue a despertar a Elena para decirle que la abuelita ya había partido. El funeral fue lo que fue. Los hermanos llegaron con ropa cara y caras largas. Hubo abrazos que no calentaban y palabras que no decían nada. Rosalía cargó el féretro con sus propias manos junto con 2 vecinos que habían querido de verdad a doña Violeta. Gerardo dijo que tenía mal la espalda. Consuelo dijo que el tacón no le daba para eso. Y a los 3 días del entierro llegó el licenciado Fuentes. El abogado de doña Violeta era un hombre de traje gris y voz monótona que olía a colonia de farmacia y que llegó a la casa de la difunta con un sobre manila bajo el brazo y una lista en la mano. Llamó a todos los hijos. Gerardo llegó primero, con Beto, luego Consuelo, con su marido, luego Miriam, con una actitud de quien ya sabe lo que le toca y solo va a recogerlo. Y al último llegó Rosalía, con Elena de la mano y Rosita cargada en el rebozo, porque no tenía con quién dejarla. Cuando entró, Consuelo la miró de arriba abajo y le dijo a Miriam en voz baja, pero no tan baja: «Mira cómo viene, hasta la criatura trae encima, ni para eso se organiza». Rosalía no dijo nada. Se sentó en la silla que quedaba más cerca de la puerta y esperó. El licenciado Fuentes abrió el sobre y empezó a leer. A Gerardo, la casa grande de la calle Juárez, valuada en 1.200.000 pesos, y el terreno comercial del lado norte del pueblo, donde ya había 3 locales rentados. A Gerardo le brillaron los ojos. Beto le dio un puñetazo en el hombro como si hubieran ganado un partido. A Consuelo, las 2 hectáreas de tierra de cultivo en el ejido, más los ahorros en cuenta bancaria que sumaban 800.000 pesos. Consuelo cerró los ojos un momento como para saborearlo. Su marido sonrió con los dientes. A Beto, el terreno del poniente con 2 cuartos ya construidos y escrituras limpias. Beto sacó el celular y lo puso sobre la mesa como quien ya está pensando en qué va a vender primero. A Miriam, las joyas de la familia, los muebles finos del cuarto principal y un departamento en la ciudad que doña Violeta tenía rentado desde hacía años. Miriam se tocó el cuello, donde ya se imaginaba los collares. Y entonces el licenciado Fuentes carraspeó, bajó un poco el papel y dijo: a Rosalía Ramírez, hija de la difunta, le corresponde según este documento la casa vieja de la parcela sur, la que usaban de gallinero. Silencio. Y luego la carcajada de Beto. Sonora, sin vergüenza, como la carcajada de quien lleva años esperando poder reírse así. «¿El gallinero?», dijo Consuelo, con una sonrisa que era puro veneno. «¿Eso es todo lo que te dejó? ¿Después de todo lo que te creías?». Miriam movió la cabeza despacio, como compadeciéndose, pero con los ojos brillando de satisfacción. «Pues mira, hermana, algo es algo». Gerardo no dijo nada. Solo la miró con esa expresión de quien ya sabía que esto iba a pasar y no hace falta comentarlo. Rosalía sintió que el suelo se movía. Sintió que el aire se hacía más delgado. Apretó la mano de Elena, que la miró desde abajo con esos ojos grandes, sin entender bien qué pasaba, pero entendiendo que su mamá necesitaba que ella estuviera quieta y firme. El licenciado Fuentes continuó leyendo algunos detalles adicionales, condiciones, fechas. Rosalía no escuchó nada de eso, solo escuchó su propio corazón, y adentro algo le decía que respirara, que aguantara, que todavía no era momento de entender. Cuando el abogado terminó, Rosalía se puso de pie, ajustó a Rosita en el rebozo, tomó a Elena de la mano y dijo con voz tranquila, aunque le costara cada sílaba: «Muchas gracias, licenciado. ¿Cuándo puedo ir a ver la propiedad?». Beto se rió de nuevo. Consuelo volteó a otro lado. Miriam dijo: «Ay, Rosalía, ¿de verdad vas a ir a vivir ahí? ¿Con las niñas? Está lleno de plumas y mugre». «Es lo que me dejó mi mamá», dijo Rosalía, «y lo voy a cuidar». Y se fue.
Afuera, ya en la calle, con el sol pegando fuerte y Rosita durmiendo en su pecho y Elena caminando seria a su lado, Rosalía Ramírez se permitió 2 lágrimas. Solo 2. Las limpió rápido con el dorso de la mano y siguió caminando. Esa noche, acostando a Elena, la niña le preguntó: «Mamá, ¿por qué la abuelita te dejó el gallinero?». Y Rosalía, que no tenía respuesta, dijo lo único que tenía: «No sé, mi amor, pero tu abuelita nunca hacía las cosas sin razón». Elena pensó un momento y dijo: «¿Y si hay algo escondido?». Rosalía la miró. Recordó las palabras de doña Violeta en sus últimos momentos: «Busca entre las plumas, mi niña. Ahí está todo». Y sintió algo. No era esperanza todavía. Era algo más pequeño que la esperanza, pero más resistente. Era fe. 2 días después, Rosalía fue a ver la casa vieja de la parcela sur. Era peor de lo que se imaginaba. La puerta de madera estaba hinchada por la humedad y había que empujarla con el hombro para que abriera. Adentro, el olor golpeaba antes que la vista. A animal, a tierra mojada, a años sin habitarse. El piso de cemento estaba cubierto de plumas, miles de plumas, blancas, cafés, grises, pegadas entre sí por la humedad y el tiempo. Las paredes tenían manchas verdes de humedad. El techo de lámina estaba oxidado en 3 esquinas. Había costales tirados, una cama vieja desarmada contra la pared, cajones vueltos al revés, almohadas reventadas con el relleno derramado por todos lados. Era un desastre. Era exactamente lo que sus hermanos querían que fuera: una humillación con techo. Elena miró todo aquello y no dijo nada. Tomó la escoba que habían traído y preguntó: «¿Por dónde empezamos, mamá?». Rosalía la miró a los ojos. 8 años. Su hija tenía 8 años y ya sabía que cuando hay un desastre, lo que se hace es preguntar por dónde se empieza, no si vale la pena. «Por la entrada», dijo Rosalía. «Siempre se empieza por donde uno entra». Y se pusieron a trabajar. Barrían, recogían, amontonaban las plumas en costales. Rosita dormía en su canasta junto a la puerta, ajena a todo. Elena cantaba en voz baja mientras barría, una canción que le había enseñado la abuelita, algo sobre pájaros y ríos. Rosalía movía muebles, sacudía polvo, abría las ventanas para que entrara el aire. Fue en la 3ª hora, cuando estaban levantando las almohadas reventadas del rincón más oscuro del cuarto, que Elena gritó. No fue un grito de susto, fue un grito de sorpresa. «¡Mamá, mamá, aquí hay algo!». Rosalía cruzó el cuarto en 3 pasos. Elena estaba arrodillada en el piso, con las manos metidas entre el relleno de una almohada grande, y sacaba algo. Algo que no era plumas. Algo envuelto en plástico transparente, amarrado con hilo de cáñamo, plano y firme como cartón, pero más importante que cualquier cartón. Rosalía lo tomó con manos que ya temblaban sin que ella se lo pidiera. Lo abrió despacio. Era un sobre. Adentro había papeles, papeles escritos a mano y con sello, papeles que tenían encabezados de notaría, papeles que tenían su nombre, papeles que decían cosas que sus ojos leían, pero que su mente tardaba en aceptar porque eran demasiado grandes para caber de golpe. Era un testamento, pero no era el testamento que el licenciado Fuentes había leído 3 días antes. Era otro. Era uno posterior, con una fecha más reciente, con la firma de doña Violeta, con el sello de un notario de la ciudad. Y en ese documento, con letra clara y sin lugar a dudas, doña Violeta Ramírez declaraba que todos los terrenos, sin excepción, todos los que habían sido asignados a sus otros hijos en el testamento anterior, en realidad pertenecían originalmente a una propiedad mayor, una propiedad cuya única dueña legítima, según escrituras originales que también estaban en ese sobre, era Rosalía. Todos los terrenos, los de Gerardo, los de Consuelo, los de Beto,
los del departamento de Miriam. Todos estaban edificados sobre tierra que por ley le pertenecía a ella. Rosalía leyó el documento 3 veces, 4. No podía respirar bien. Elena la miraba sin entender del todo, pero sabiendo que algo enorme acababa de pasar. ¿Qué dice, mamá? Rosalía dobló el papel con cuidado infinito. Lo apretó contra su pecho. Cerró los ojos un momento, y cuando los abrió, tenía las mejillas mojadas, pero la voz firme. Dice que tu abuelita sí sabía lo que hacía. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal ahorita mismo y dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque lo que viene en el siguiente capítulo va a cambiar todo. Hay momentos en la vida en que uno tiene el poder en las manos y no sabe si usarlo es lo correcto. Momentos en que la justicia y la venganza se parecen tanto que cuesta trabajo distinguirlas. Rosalía Ramírez estaba parada en ese filo, con un sobre lleno de papeles que valían millones, con el corazón lleno de años de humillaciones que valían más que eso, y con 2 hijas mirándola, esperando ver en ella lo que iban a aprender para el resto de su vida. Lo que hizo a continuación no fue lo que nadie esperaba. No llamó a sus hermanos, no fue corriendo al juzgado, no publicó nada, no gritó nada, no le dijo a nadie del pueblo lo que había encontrado. Lo primero que hizo Rosalía esa tarde fue terminar de limpiar el cuarto. Sí, terminar de barrer. Porque si algo le había enseñado su mamá, era que los asuntos importantes se atienden con la cabeza fría. Y la cabeza fría viene después de que las manos ya terminaron su trabajo. Así que barrió, recogió los últimos costales de plumas, limpió el piso con un trapo mojado, abrió todas las ventanas. Y cuando el sol empezaba a bajar y el cuarto ya olía a tierra limpia en lugar de animal, se sentó en el suelo con Rosita en los brazos y Elena a su lado, y leyó el documento completo una vez más, despacio, palabra por palabra. Estaba todo. Las escrituras originales de la parcela madre, que databan de 50 años atrás, cuando el abuelo de Rosalía había registrado la propiedad a nombre de doña Violeta. La forma en que esa parcela se había subdividido a lo largo de los años sin que se cancelaran las escrituras originales. Y el testamento nuevo, firmado hacía apenas 8 meses, en el que doña Violeta declaraba con claridad que esa subdivisión nunca había sido legal sin su autorización expresa, que nunca la había dado por escrito y que la única heredera de la propiedad completa era Rosalía. Había también una carta, manuscrita, con la letra temblorosa de los últimos meses de doña Violeta, pero legible. Rosalía la guardó sin leerla todavía. Algo le dijo que esa carta era para después, que todavía no era su momento. Al día siguiente, Rosalía fue a la ciudad. Dejó a las niñas con doña Chabela, la vecina de toda la vida, la única persona del pueblo en quien confiaba sin condiciones. Le dijo solamente que tenía un trámite importante. Tomó el primer camión de la mañana con el sobre Manila metido dentro de su blusa, contra la piel, porque no se fiaba de cargarlo en la bolsa. Buscó un abogado, no al licenciado Fuentes, que era el abogado de la familia y por lo tanto no era de fiar. Buscó uno que no conociera a nadie de su apellido. Encontró a la licenciada Esperanza Villanueva, una mujer de unos 50 años, con el pelo recogido y lentes de media luna, que tenía su despacho en un segundo piso de la calle Hidalgo, con una planta de bugambilia en la ventana y diplomas colgados sin pretensión en la pared. Rosalía entró, se sentó, puso el sobre el escritorio y dijo: «Necesito que me digas si esto es válido o si me estoy haciendo ilusiones». La licenciada Villanueva tomó los papeles, los leyó sin prisa. Pidió permiso para fotocopiar algunos. Hizo 2 llamadas y al final se quitó los lentes, los puso sobre el escritorio y miró a Rosalía directamente. «Señora Ramírez, esto no solo es válido,
es inobjetable. El testamento que le leyeron a usted y a sus hermanos es anterior a este por 8 meses. En términos legales, el documento más reciente es el que prevalece, y las escrituras originales que acompañan a este testamento respaldan todo. Usted es, en este momento, la propietaria legal de la totalidad de los terrenos. Rosalía tardó en hablar. ¿Y mis hermanos? Técnicamente, están habitando y usufructuando propiedades que le pertenecen a usted sin título legal válido. ¿Puedo sacarlos? La licenciada no parpadeó. ¿Tiene usted ese derecho? Sí. Otro silencio. ¿Y si no quiero sacarlos de golpe? La licenciada Villanueva inclinó ligeramente la cabeza, como quien acaba de ver algo que no esperaba. Entonces tiene otras opciones. Puede notificarles la situación y negociar, puede darles un plazo, puede establecer condiciones. La ley le da el poder, señora. Cómo lo usa es decisión suya. Rosalía recogió los papeles con cuidado, los guardó en el sobre y dijo: entonces vamos a hacer esto bien, y vamos a hacerlo sin que nadie salga lastimado más de lo necesario. La licenciada asintió despacio. Y por primera vez en mucho tiempo, Rosalía sintió que el mundo tenía un poco más de orden que antes. Mientras Rosalía construía su caso en silencio, sus hermanos vivían como quien nunca ha tenido tanto y no sabe que eso es exactamente el peligro. Gerardo vendió la mitad del terreno comercial al mes de haberlo heredado. Dijo que era para invertir en un negocio nuevo. El negocio nuevo resultó ser un socio que se llamaba Don Aurelio, hombre de sonrisa fácil y manos limpias que nunca había trabajado tierra en su vida, pero que hablaba de proyectos como quien los conoce bien. En 3 meses, Don Aurelio desapareció con el dinero de Gerardo y 2 firmas que Gerardo no había leído bien antes de estampar. Beto rentó los cuartos del terreno del poniente a un precio que le pareció bueno, hasta que los inquilinos dejaron de pagar, y resultó que el contrato que él mismo había redactado, a mano, sin abogado, no servía legalmente para desalojarlos. Se quedó sin renta y con los cuartos ocupados por gente que no le debía nada, según la ley. Consuelo gastó los ahorros, primero en remodelar la cocina, luego en unas vacaciones que su marido propuso como inversión en el matrimonio. Luego en ropa, en aparatos, en cosas que se justificaban solas en el momento de comprarlas y que al año ya no justificaban nada. Las tierras de cultivo las rentó a un precio tan bajo que apenas alcanzaba para los impuestos. Miriam empeñó las joyas, una por una. Primero las que parecían menos importantes, luego las que no debía haber tocado. El departamento de la ciudad tenía una disputa de linderos con el vecino de al lado, que el abogado de Miriam calculó que podría resolverse en 6 meses y que al año seguía sin resolverse, comiendo dinero en honorarios cada mes. En menos de un año, los 4 habían convertido una herencia sólida en un problema con forma de herencia. Y mientras eso pasaba, Rosalía trabajaba. Con el asesoramiento de la licenciada Villanueva, registró el testamento nuevo, actualizó las escrituras, formalizó su posición legal sobre cada metro cuadrado de esa propiedad. Usó los ahorros que tenía, que eran pocos pero suficientes para los trámites, y lo que no alcanzaba lo pidió prestado a doña Chabela, que se lo dio sin pedirle explicaciones, porque conocía a Rosalía desde que era chica y sabía que esa mujer no pedía sin necesidad. Luego hizo algo que nadie esperaba. Fue a hablar con cada uno de sus hermanos, en persona, sola, primero con Gerardo. Llegó a su casa una mañana de entresemana, tocó la puerta, y cuando Gerardo abrió con cara de quien no ha dormido bien, le dijo: «Necesito que hablemos, hermano. Tengo algo que mostrarte y prefiero que lo sepas por mí». Le explicó todo, le mostró los documentos, le dio tiempo de leerlos. Gerardo palideció, preguntó si era cierto.
Rosalía dijo que sí. Preguntó si lo iba a demandar. Rosalía dijo: «Todavía no lo sé. Depende de lo que tú decidas». Con Consuelo fue más difícil. Consuelo gritó. Dijo que era mentira. Dijo que los papeles estaban alterados. Dijo que Rosalía siempre había sido la consentida, aunque se hiciera la sufrida. Rosalía esperó a que terminara y luego dijo: «Cuando quieras hablar en serio, aquí voy a estar». Con Beto fue extraño, porque Beto no gritó ni palideció. Se quedó callado un momento muy largo y luego dijo, con una voz que Rosalía nunca le había escuchado: «Siempre supe que la jefa te quería más. Nunca entendí por qué». Y Rosalía, sin pensarlo, le respondió: «No era que me quisiera más, Beto, era que me necesitaba más. Y eso no siempre es lo mismo». Beto no supo qué contestar a eso. Con Miriam fue lo más doloroso, porque Miriam lloró. Y cuando Miriam lloraba de verdad, sin la actuación de siempre, se veía exactamente como la niña que había sido, la más chica, la que siempre quiso que la vieran y nunca supo cómo pedirlo. Rosalía la dejó llorar. Le puso la mano en el hombro. Y cuando Miriam preguntó: «¿Qué vas a hacer con nosotros?», Rosalía dijo: «Todavía no lo sé, pero no voy a hacer nada sin avisarte». Los meses siguientes fueron tensos y silenciosos como el tiempo antes de una tormenta. Rosalía arregló la casa vieja. La fue convirtiendo poco a poco, con trabajo propio y ayuda de algunos vecinos, en algo habitable. Puso piso nuevo, cambió el techo de lámina, pintó las paredes de un blanco que hacía el cuarto más grande de lo que era. Elena tenía ya su cama propia junto a la ventana. Rosita gateaba por el piso limpio y Rosalía dormía con la paz incómoda de quien sabe que viene algo difícil, pero está lista. Fue entonces que sus hermanos empezaron a llegar. Primero llegó Beto, una tarde, sin avisar, con el sombrero en la mano literalmente, parado en la puerta de la casa que era de plumas un año antes y ahora olía a cal y a café recién hecho. «Vengo a pedirte trabajo», dijo, sin rodeos, con la voz de quien practicó esa frase muchas veces antes de decirla. Rosalía lo miró un momento. «¿Sabes trabajar la tierra?». «No». «¿Estás dispuesto a aprender?». Pausa larga. «Sí. Aquí no hay sueldo grande, Beto. Hay trabajo honesto y techo si lo necesitas. Y hay reglas». «¿Cuáles reglas?». «Que se trabaja de lunes a sábado desde las 6, que no se llega tomado, que lo que se gana, no se regala, y que aquí adentro nadie le falta el respeto a mis hijas». Beto asintió. «Trato». Y se quedó. Luego llegó Gerardo, con el negocio hundido y el socio desaparecido, pidiendo no trabajo sino consejo. Rosalía le dio ambos. Le señaló qué terrenos podían producir si se trabajaban bien. Le habló con la licenciada Villanueva para que lo asesorara legalmente y le dijo que si quería seguir viviendo en la casa de la calle Juárez, tendría que pagar una renta justa porque esa propiedad era suya y no podía seguir regalándola. Gerardo apretó la mandíbula, pero dijo que sí. Consuelo tardó más. Orgullo, siempre el orgullo, pero llegó. Llegó cuando su marido y ella tuvieron la pelea que llevaban años postergando y él se fue y ella se quedó sola en una casa remodelada que no podía pagar sin los ahorros que ya no existían. Llegó con los ojos rojos y sin la ropa nueva de siempre y se sentó en la mesa de Rosalía y dijo: «No sé qué hacer». Rosalía le sirvió café. «Empieza por descansar, lo demás lo vemos después». Miriam llegó la última, cuando el departamento de la ciudad finalmente fue absorbido por los honorarios legales y se quedó sin nada. Llegó con Rosita dormida en brazos porque había llegado justo cuando la niña lloraba, y ella, sin pensarlo, la había alzado. Y Rosalía, al verla así, con su hija dormida en los brazos de la hermana que más la había lastimado, no dijo nada. Solo jaló una silla y le indicó que se sentara.
Así, uno por uno, los que habían reído en la lectura del testamento fueron llegando a la puerta de quien habían despreciado. Y Rosalía no los recibió con frialdad, pero tampoco con ingenuidad. Los recibió con condiciones, con trabajo, con reglas claras y trato justo. Porque no era venganza lo que quería algo más difícil que eso. Quería que sus hermanos entendieran lo que su mamá había intentado enseñarles siempre, que nada que no se gana con las manos tiene valor real. La familia empezaba lentamente a juntarse de otra manera. Elena veía todo con sus ojos grandes y no perdía detalle. Una tarde le preguntó a su mamá, ¿por qué los ayudas si te hicieron tanto daño? Rosalía pensó bien la respuesta antes de darla. Porque el daño que me hicieron ya está hecho, mi amor, y no puedo deshacerlo dejándolos caer. Solo puedo decidir qué clase de persona quiero ser yo. Elena procesó eso en silencio y luego dijo, la abuelita hubiera dicho lo mismo. Rosalía sonrió. Sí, así mero. Pero justo cuando la calma empezaba a sentirse como algo que podía durar, llegó la carta. No era de un familiar, no era de ningún conocido, era membretada, con escudo oficial, con firma de un funcionario del municipio de nombre Dámaso Leal, director de Desarrollo Territorial. Y decía, en lenguaje burocrático que no escondía bien lo que en realidad estaba diciendo, que los terrenos de la familia Ramírez habían sido identificados como parte de una zona de interés para un proyecto de desarrollo regional y que el gobierno municipal estaba en posición de ofrecer una compensación económica por la adquisición de dichas propiedades. Había un número al pie, una cifra que en otro momento, en otra vida, habría parecido una fortuna. Y al final, una línea que Rosalía leyó 3 veces para asegurarse de que decía lo que creía que decía. Decía, en caso de no llegar a un acuerdo voluntario en un plazo de 30 días, el municipio procederá a iniciar el proceso de expropiación por causa de utilidad pública. Rosalía dobló la carta, la puso sobre la mesa y se quedó mirando la bugambilia que había plantado junto a la ventana, la misma que había crecido más rápido de lo que esperaba. 30 días. Alguien quería sus tierras, y ese alguien tenía cargo oficial y poder suficiente para intentar quitárselas con la ley de su lado. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo hoy. Porque lo que viene en el tercer acto es lo que ninguno de ellos vio venir, y lo que doña Violeta planeó desde el principio. 30 días. Rosalía leyó esa carta 4 veces, y cada vez que llegaba a esa última línea, algo se le apretaba adentro. No era miedo exactamente, era algo más viejo que el miedo. Era el reconocimiento de que el mundo a veces manda sus golpes más duros justo cuando uno cree que ya pasó lo peor. Puso la carta sobre la mesa. Respiró y fue a buscar a la licenciada Villanueva. Esperanza Villanueva leyó el documento sin prisa, con esa calma de quien ha visto muchos papeles amenazantes y sabe distinguir los que tienen dientes de los que solo tienen apariencia. Cuando terminó, se quitó los lentes y los puso sobre el escritorio con un golpe suave. Dámaso Leal, dijo, como si el nombre le supiera mal. Lleva 6 años en ese cargo. Ha hecho esto antes. Identifica propiedades con dueños que parecen vulnerables, les manda esta carta y cuando firman la compensación por miedo, él vende el terreno a desarrolladores privados por 3 o 4 veces lo que pagó. ¿Es legal lo que está haciendo? Lo que está haciendo se mueve en los bordes. La expropiación por utilidad pública existe en la ley, pero tiene requisitos muy específicos. Requiere demostrar que el proyecto beneficia a la comunidad, requiere evaluación independiente, requiere proceso. Lo que él hace es usar el lenguaje de esa ley para asustar antes de que el proceso empiece.
Apuesta a que la gente firma sin preguntar. ¿Y si no firmamos? La licenciada la miró. Entonces tiene que iniciar el proceso formal, y en ese proceso usted tiene derechos que él no puede ignorar. Tiene derecho a impugnar. Tiene derecho a pedir la evaluación independiente. Tiene derecho a que un juez revise si el proyecto realmente califica como utilidad pública. ¿Cuánto tiempo toma eso? Años, y él lo sabe. Por eso prefiere que firmen rápido. Rosalía asintió despacio. Entonces no firmamos. La licenciada sonrió apenas. Entonces no firmamos, pero prepárese, señora Ramírez, porque cuando alguien como Dámaso Leal no consigue lo que quiere fácil, empieza a buscar otras formas de presionar. Rosalía regresó al pueblo con esa advertencia guardada en el pecho como piedra. Esa tarde reunió a sus hermanos en la casa. Los 4, Gerardo, Consuelo, Beto, Miriam, sentados alrededor de la misma mesa donde ella les había servido café cuando llegaron arruinados a pedir ayuda. Les puso la carta al centro. Gerardo la leyó primero, luego la pasó. Hubo silencio. Fue Beto el primero en hablar, y lo que dijo nadie lo esperaba. No vamos a firmar. Consuelo lo miró. ¿Sabes lo que estás diciendo? Ese hombre tiene poder municipal. Y nosotros tenemos escrituras, dijo Beto. Y tenemos razón. Y esta vez no voy a ser el que huye cuando las cosas se ponen difíciles. Gerardo puso las manos sobre la mesa. ¿Qué necesitas que hagamos, Rosalía? Ella los miró uno por uno. Estos mismos que habían reído en la lectura del testamento. Estos mismos que habían llegado después con el sombrero en la mano. Estos mismos que llevaban meses aprendiendo a trabajar la tierra que nunca habían querido trabajar. Y en sus caras, ahora, no había la arrogancia de antes ni la vergüenza reciente. Había algo diferente. Había gente que había tocado fondo y había decidido levantarse hacia algo mejor. Necesito que sean honestos con todo lo que saben, dijo Rosalía. Si alguno de ustedes tiene información de cómo Leal ha operado antes, de a quién le ha vendido, de quién está detrás de esto, necesito saberlo. Y necesito que la licenciada Villanueva tenga acceso a todo lo que tengamos. Gerardo carraspeó. Yo conozco a alguien. Don Aurelio, el que me robó, trabajaba con un grupo de la ciudad que compraba terrenos de manera irregular. Una vez me mencionó el nombre de Leal como contacto. Nunca le di importancia porque ya había perdido mi dinero. Pero si sirve de algo... Sirve, dijo Rosalía. Llama a la licenciada hoy. La batalla que siguió no fue de gritos ni de golpes. Fue de papel y de paciencia. La licenciada Villanueva presentó un amparo preventivo que detenía cualquier proceso expropiatorio mientras se revisaba la legalidad del proyecto municipal. Gerardo declaró ante un funcionario del Estado lo que sabía sobre la conexión entre Leal y los compradores privados. La licenciada consiguió, a través de un colega en la ciudad, los registros de 2 propiedades anteriores que Leal había gestionado de la misma manera y que habían terminado en manos de una misma empresa constructora. El patrón era claro, y cuando el patrón es claro y está documentado, deja de ser acusación y se convierte en evidencia. Dámaso Leal respondió como la licenciada había advertido. Mandó inspectores municipales a revisar los terrenos buscando irregularidades en las construcciones. Mandó una segunda carta con lenguaje más agresivo. Hubo rumores en el pueblo de que Rosalía estaba en problemas, de que iba a perder todo, de que era mejor no meterse con ella porque traía mala suerte. Rosalía escuchó los rumores y siguió trabajando. Elena, que ya tenía 9 años y entendía más de lo que los adultos calculaban, le preguntó una noche, ¿tienes miedo, mamá? Sí, dijo Rosalía sin dudar. ¿Y entonces? Entonces hago lo que hay que hacer con miedo. El miedo no te exime de actuar, mi amor. Solo te avisa que algo importa.
Elena guardó eso adentro con la seriedad con que guardaba todo lo importante. Fue Miriam quien tuvo la idea que nadie esperaba de ella. Una tarde, llegó al despacho de la licenciada Villanueva con una carpeta. Adentro había fotografías, recortes de periódico local y 3 cartas firmadas por vecinos de otras comunidades que habían pasado por lo mismo con Leal en años anteriores y que nunca habían encontrado a quien hablar. Miriam los había buscado ella sola, sin que nadie se lo pidiera, moviendo contactos de cuando vivía en la ciudad y haciendo llamadas durante días. La licenciada Villanueva revisó la carpeta y dijo: «Con esto podemos ir más lejos que el amparo. Con esto podemos presentar una denuncia formal ante la Contraloría del Estado». Miriam asintió. Y luego dijo, mirando a Rosalía: «Sé que no merezco que me creas todavía, pero esto es lo único que supe hacer que valiera algo». Rosalía tomó la carpeta, la miró, y luego miró a su hermana. «Ya lo creo, Miriam. Llevas meses ganándotelo». Miriam no dijo nada, pero se le movió algo en la cara que era más sincero que cualquier cosa que había dicho en años. La denuncia ante la Contraloría se presentó con toda la documentación. El amparo seguía activo, y entonces ocurrió algo que nadie dentro de esa historia había planeado, pero que a veces pasa cuando la verdad lleva suficiente papel encima. Un periodista de un medio regional se enteró del caso y publicó una nota. No era una nota grande, era pequeña, en una página interior, pero mencionaba el nombre de Dámaso Leal, el nombre de la empresa constructora y el patrón de expropiaciones irregulares. En 3 días, la nota había circulado lo suficiente para que 2 funcionarios del Estado llamaran a la Contraloría preguntando por el expediente. En 2 semanas, Dámaso Leal pidió licencia de su cargo por motivos personales. En 1 mes, la amenaza de expropiación sobre los terrenos de Rosalía fue archivada oficialmente. La licenciada Villanueva llamó a Rosalía para darle la noticia y al final de la llamada dijo algo que Rosalía recordaría mucho tiempo. «Señora Ramírez, en 20 años de ejercer la abogacía, he visto a mucha gente con razón perder porque no tenía fuerza. Y he visto a mucha gente con fuerza ganar sin tener razón. Usted tuvo las 2 cosas y usó las 2 bien». Esa noche, Rosalía hizo una cena, no grande ni elegante, frijoles, arroz, tortillas hechas a mano, como siempre, pero con todos sentados alrededor de la mesa. Gerardo, Consuelo, Beto, Miriam, Elena sirviendo con esa seriedad suya, Rosita intentando alcanzar la canasta del pan desde su silla, y Rosalía al centro, no porque se lo hubiera propuesto, sino porque así había quedado naturalmente, como quedan las cosas que son verdad. Fue Gerardo quien habló primero, con la torpeza de quien no está acostumbrado a decir ciertas cosas en voz alta. «Rosalía, lo que te hicimos en la lectura del testamento no tiene disculpa». Consuelo bajó la vista. Beto movió el tenedor sin comer. Miriam apretó los labios. Rosalía los miró. «No vine a cobrarles eso esta noche». «Lo sabemos», dijo Gerardo. «Por eso lo digo. Porque nadie te debe decirte que te pida la cuenta. Lo hacemos porque es lo que corresponde». Silencio. «Está bien», dijo Rosalía finalmente. «Lo escucho. Y les digo lo mismo que le dije a Elena cuando me preguntó por qué los ayudaba. No puedo deshacer lo que pasó. Solo puedo elegir qué hacemos a partir de hoy». Elena, desde su lugar, asintió como confirmando que esa respuesta seguía siendo correcta. Fue esa noche, después de que todos se fueron y las niñas estaban dormidas, que Rosalía recordó la carta de su mamá, la que había encontrado junto al testamento entre las plumas de la almohada y había guardado sin leer porque algo le dijo que no era su momento todavía. Se sentó a la mesa con la carta en las manos, la lámpara encendida.
el pueblo dormido afuera, y la abrió. La letra de doña Violeta era temblorosa pero clara, como había sido ella, sin rodeos, sin adornos innecesarios. Decía así: Rosalía, mi niña, si estás leyendo esto es porque ya encontraste lo que escondí y ya pasó suficiente tiempo para que entiendas por qué lo hice así. No te dejé el gallinero para humillarte. Te lo dejé porque sabía que eras la única de mis hijos capaz de ver dentro del desastre y encontrar algo que valiera. A tus hermanos los quiero, pero los conozco. Si les hubiera dado el poder desde el principio, lo habrían desperdiciado y luego habrían culpado a alguien más. Necesitaban tocar fondo para recordar quiénes son. Tú ya lo sabías, tú siempre lo supiste. Lo que más lamento es no haberte dicho en vida cuánto me enseñaste tú a mí, cómo se cuida sin pedir reconocimiento, cómo se aguanta sin amargarse. Eso no lo aprendí de mis padres ni de los libros, lo aprendí viéndote a ti, mija. Cuida a tus hermanos, no porque lo merezcan todavía, sino porque así funciona la familia. Uno cuida al otro hasta que el otro aprende a cuidarse solo. Y cuida a tus niñas, diles que su abuela las amó sin conocerlas bien, que es la única forma de amar que les queda a los que se van pronto. Y Rosalía, confía, Dios siempre sabe lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, aunque no se lo explique a nadie. Con todo mi amor, tu mamá, Violeta. Rosalía terminó de leer y se quedó con la carta entre las manos un momento muy largo. Luego dobló el papel con el mismo cuidado con que había doblado los documentos legales. Lo guardó en el sobre y apagó la lámpara. Afuera, el pueblo seguía dormido. Las estrellas estaban como siempre, sin saber que abajo había una mujer que acababa de entender todo lo que durante años había parecido injusto, todo lo que había dolido sin explicación, todo lo que había cargado en silencio sin saber que era parte de un plan más grande que ella. Doña Violeta no había fallado, había calculado. Él había confiado en que su hija más fuerte iba a encontrar el camino. Y había confiado en que ese camino, aunque fuera por las plumas de un gallinero, llevaría a todos al mismo lugar. Los años que siguieron fueron lo que la carta había prometido sin decirlo con esas palabras. Los terrenos se trabajaron. Gerardo aprendió a administrar sin socios de sonrisa fácil. Beto resultó tener manos buenas para la construcción, cosa que nadie sabía porque nunca había tenido razón para descubrirlo. Consuelo organizó la venta de los productos del campo con una habilidad que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. Miriam abrió un pequeño consultorio de orientación para familias en el pueblo, usando lo que había aprendido buscando a las víctimas de Leal, que era escuchar y conectar a la gente con quien podía ayudarla. Elena creció. Estudió Derecho, dijo desde los 12 años que quería ser como la licenciada Villanueva, pero más joven y con mejor letra. Rosita creció también, con la risa fácil de quien nunca supo que hubo un tiempo en que las cosas estuvieron muy mal, que es exactamente el regalo que Rosalía había querido darle. Y Rosalía siguió viviendo en la casa que fue gallinero, la misma que sus hermanos habían descrito como insulto, la que olía a plumas y humedad el día que la recibió, la que ella limpió con sus manos y la de su hija de 8 años mientras la bebé dormía en la canasta. Le puso flores en la ventana, las mismas bugambilias que había visto en el despacho de la licenciada. Las cuidaba cada mañana antes de que el sol subiera del todo, en ese momento quieto en que el mundo todavía no pide nada y uno puede estar simplemente presente. Alguien del pueblo le preguntó una vez si pensaba construir algo más grande ahora que podía. Rosalía miró la casa, las flores, la luz entrando por la ventana que ella misma había reparado. Ya es grande, dijo, tiene todo lo que necesitamos.
Y esa fue la verdad más honesta que dijo en muchos años, porque al final la historia de Rosalía Ramírez no fue la historia de una mujer que recibió plumas y encontró una fortuna. Fue la historia de una mujer que recibió lo que parecía una humillación y descubrió que era una prueba, que la prueba no era solo para ella, sino para todos. Que ganar no era quedarse con todo, sino saber qué hacer con lo que se tiene. Y que a veces lo que Dios esconde en el lugar más feo, en el cuarto más oscuro, entre el desorden y las plumas de un gallinero abandonado, es exactamente lo que necesitamos para convertirnos en quienes siempre debimos ser. Dios siempre sabe lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, aunque no se lo explique a nadie, aunque duela, aunque parezca que todo se pierde, aunque los que deberían estar de tu lado estén riéndose de ti, aunque lo que te toca parezca basura y lo que les toca a otros parezca oro. Espera, trabaja, confía, porque debajo de las plumas siempre hay algo que vale más de lo que imaginabas. Hay hijos que heredan dinero, hay hijos que heredan tierras, y hay hijos que heredan algo que no se escribe en ningún testamento, pero que pesa más que todo lo demás. La forma en que su madre enfrentó el mundo sin doblar la espalda. Elena Ramírez tenía 28 años y una oficina pequeña en el mismo pueblo donde había crecido viendo a su mamá barrer plumas de gallina con la dignidad de quien barre un palacio. La oficina no era grande. Tenía un escritorio de madera con una grieta en la esquina derecha que ella nunca mandó reparar porque le recordaba que las cosas útiles no necesitan ser perfectas. Tenía 2 sillas para los clientes, una planta de bugambilia junto a la ventana, igual a la que había visto de niña en el despacho de la licenciada Villanueva. Y en la pared, enmarcado con vidrio sencillo, un papel escrito a mano con letra temblorosa que decía: Dios siempre sabe lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Era la letra de su abuela Violeta. Elena lo leía cada mañana antes de abrir la puerta. Había estudiado Derecho exactamente como lo había dicho a los 12 años, con beca, con trabajo de medio tiempo, con los apuntes prestados cuando no alcanzaba para copias y con la voz de su mamá en la cabeza cada vez que quería rendirse. Se había recibido 3 años atrás con el mejor promedio de su generación y había rechazado 3 ofertas de despachos en la ciudad porque ninguno de ellos atendía a la gente que ella quería atender. La gente que no sabe que tiene derechos. Esa mañana, cuando abrió la oficina a las 8 en punto, había 6 personas esperando afuera. No era raro. Lo raro era que los 6 venían del mismo lugar. Eran ejidatarios de San Isidro Lomas, una comunidad a 40 minutos del pueblo, donde las familias llevaban 3 generaciones sembrando maíz y frijol en tierras que sus abuelos habían trabajado desde antes de que existieran los papeles que ahora supuestamente los desplazaban. Los 6 venían con sombreros en la mano y caras de quien lleva tiempo cargando algo que ya no puede solo. El que habló primero se llamaba Don Refugio. 72 años, manos como raíces de árbol, voz que sonaba a tierra seca. Licenciada Elena, dijo, venimos porque ya no sabemos a quién más ir. Nos están quitando todo y el que nos lo está quitando es el juez. Elena los hizo pasar, cerró la puerta, sirvió agua y escuchó. La historia que contaron Don Refugio y los otros 5 era de esas que duelen doble, porque son injustas y porque no sorprenden. El juez Gilberto Montes Parral llevaba 12 años en el juzgado de primera instancia del distrito. Era hombre de traje oscuro y modales, de quien sabe que pocos se atreven a contradecirlo. Había llegado al cargo con buenas referencias y se había quedado con mejores conexiones. Con los años había aprendido que el poder judicial, en un distrito pequeño, es un territorio donde casi nadie fiscaliza lo que nadie ve.
Hacía 8 meses, el juez Montes había emitido una resolución en un juicio agrario que nadie de San Isidro Lomas entendió bien cuando se los notificaron. El documento tenía 16 páginas de lenguaje legal que ninguno de ellos podía descifrar y que ningún abogado del pueblo quiso explicarles porque el caso era complicado y la mayoría no tenía con qué pagar. Lo que la resolución decía, en el lenguaje simple que el juez había cuidado de no usar, era que las tierras ejidales de San Isidro Lomas presentaban irregularidades en el proceso de certificación original y que por lo tanto quedaban sujetas a un proceso de revisión bajo tutela del juzgado. Revisión bajo tutela del juzgado significaba en la práctica que el juez Montes tenía ahora control sobre qué pasaba con esas tierras mientras el proceso se resolvía. Y el proceso, según los tiempos que él mismo manejaba, podía tomar entre 3 y 5 años. 3 a 5 años en que las familias de San Isidro Lomas no podían vender, no podían heredar, no podían hacer mejoras formales y en algunos casos ya no podían acreditar su derecho a sembrar. Pero eso no era lo peor. Lo peor era lo que don Refugio contó al final, con la voz más baja, como si tuviera miedo de que las paredes lo escucharan. Hace 3 semanas, licenciada, llegó un señor a San Isidro, bien vestido, con camioneta nueva. Dijo que representaba a una empresa que quería comprar las tierras. Dijo que era la única salida antes de que el juzgado las declarara en abandono. Nos ofreció una cantidad que parecía buena hasta que uno se pone a pensar cuánto vale lo que sembramos cada año. Elena levantó la vista de sus apuntes. ¿Cómo se llamaba ese señor? Dijo llamarse licenciado Peralta, pero uno de mis nietos lo buscó en internet y ese nombre no aparece registrado en ningún colegio de abogados. Elena escribió el nombre. Lo subrayó. ¿Y qué pasó cuando le dijeron que no? Don Refugio se miró las manos. Dijo que entendiéramos bien nuestra situación, que el juez Montes era amigo de la empresa, que si no vendíamos voluntariamente, el proceso de revisión iba a resolverse en nuestra contra y nos quedaríamos sin tierras y sin dinero. Silencio en la oficina. Elena soltó el bolígrafo sobre el escritorio con un golpe suave. Miró a los 6 hombres sentados frente a ella. Miró las manos de don Refugio. Pensó en las manos de su mamá barriendo plumas. Pensó en lo que Rosalía le había dicho una vez, cuando ella tenía 9 años, y le preguntó por qué ayudaba a gente que la había lastimado. El daño que me hicieron ya está hecho. Solo puedo elegir qué clase de persona quiero ser yo. ¿Cuántas familias son en San Isidro Lomas?, preguntó Elena. 43 familias con tierra registrada en el ejido. ¿Tienen los documentos originales de certificación? Los que se salvaron, sí. Algunos se perdieron cuando una inundación hace 10 años. ¿Alguien firmó algo con ese licenciado Peralta? Los 6 se miraron entre sí. Don Refugio tragó saliva. 2 familias firmaron. Les dieron un anticipo. Creo que ya tienen miedo de hablar. Elena asintió despacio. Voy a necesitar ver todo lo que tengan. Actas de asamblea ejidal, certificados parcelarios, notificaciones del juzgado, todo. Y voy a necesitar hablar con esas 2 familias que firmaron. Don Refugio la miró con esa mezcla de esperanza y desconfianza que tiene la gente que ha sido defraudada antes. Licenciada, con todo respeto, ¿usted sola puede con esto? El juez Montes tiene mucho poder en este distrito. Elena lo miró directo. Don Refugio, mi mamá enfrentó sola a un funcionario corrupto que quería quitarle sus tierras. Lo hizo con 2 hijas, sin dinero y con papeles que encontró entre plumas de gallina. Yo tengo título, tengo oficina y tengo lo que ella me enseñó. No estoy sola. Don Refugio asintió y algo en su cara, en la cara de los 6, se acomodó. No era alivio todavía. Era el principio del alivio.
Esa tarde, cuando los ejidatarios se fueron con la promesa de regresar con los documentos, Elena cerró la oficina y manejó 40 minutos hasta la casa de su mamá. Rosalía Ramírez tenía 56 años y seguía viviendo en la misma casa que había sido gallinero. Las bugambilias en la ventana eran más grandes ahora, desbordadas y moradas, como si la casa entera hubiera florecido con los años. Rosalía estaba en el patio trasero cuando Elena llegó, podando una planta con la concentración tranquila de quien no necesita apurarse porque sabe lo que está haciendo. La miró llegar y supo de inmediato que algo pasaba. Las madres siempre saben. «Siéntate», dijo sin preguntar todavía. «Voy por café». Elena se sentó en la silla de madera junto a la puerta. Escuchó el ruido familiar de la cocina de su mamá. Olió el café y sintió, como siempre que llegaba a esa casa, que el mundo era un poco más manejable de lo que parecía afuera. Rosalía salió con 2 tazas y se sentó frente a ella. La miró. «Cuéntame». Elena le contó todo. Don Refugio, San Isidro Lomas, el juez Montes, el falso licenciado Peralta, las 43 familias, las 2 que ya habían firmado. Rosalía escuchó sin interrumpir, con esa habilidad que había desarrollado a lo largo de años de escuchar cosas difíciles sin reaccionar antes de tiempo. Cuando Elena terminó, hubo silencio. Rosalía tomó su café, miró las bugambilias. «¿Qué sientes?», preguntó. Elena frunció el ceño. Esperaba análisis, estrategia, experiencia. «¿Qué siento?». «Sí. Antes de pensar qué vas a hacer, ¿qué sientes cuando piensas en esas 43 familias?». Elena lo pensó de verdad. Coraje y algo que se parece a cuando era niña y te veía barrer ese cuarto de plumas. Algo que duele, pero también empuja. Rosalía asintió despacio. Eso es lo que necesitas. El coraje solo, sin lo otro, te hace actuar rápido y mal. Lo otro solo, sin el coraje, te paraliza. Los 2 juntos te mueven en la dirección correcta. ¿Y si el juez Montes tiene más poder del que puedo enfrentar legalmente?». Rosalía la miró. «Elena, ¿cuándo el poder corrupto ha respetado sus propios límites? Nunca». «Exacto. Entonces, no le preguntes si va a respetar los tuyos. Construye los muros tan sólidos que no pueda derribarlos aunque quiera. Documenta todo, cada paso, cada papel, cada testigo. No le des ni un centímetro donde apoyarse». Elena tomó su café. «La licenciada Villanueva me enseñó lo mismo. Esperanza es una mujer sabia». Rosalía sonrió apenas. «¿Ya la llamaste?». «Iba a hacerlo mañana». «Llámala hoy». Elena sacó el teléfono, pero antes de marcar, miró a su mamá. «¿Tuviste miedo cuando enfrentaste a Leal?». Rosalía no dudó. «Todos los días. Pero el miedo me avisaba que algo importante estaba en juego. Cuando uno ya no siente miedo en estas cosas, es porque ya dejó de importarle. Y el día que deja de importarte la justicia, pierdes algo más valioso que cualquier juicio». Elena marcó el número de la licenciada Villanueva. Lo que no sabía todavía era que el juez Montes ya sabía su nombre. Lo que no sabía era que esa misma tarde, mientras ella tomaba café con su mamá, alguien había fotografiado su oficina desde una camioneta estacionada al otro lado de la calle. Lo que no sabía era que el licenciado Peralta no era solo un intermediario. Era el sobrino del juez Montes, y que la empresa que quería comprar las tierras de San Isidro Lomas tenía vínculos que llegaban mucho más arriba de lo que cualquier juzgado de distrito podía proteger. Y lo que definitivamente no sabía era que entre los documentos que don Refugio iba a traerle al día siguiente, había uno que el juez Montes creía haber destruido hace 3 años. Un documento que lo cambiaba todo. Hay batallas que se ganan en los tribunales. Hay batallas que se ganan en la calle. Y hay batallas que solo se ganan adentro.
En ese lugar donde uno decide quién va a ser cuando nadie está mirando y todo está saliendo mal. Elena Ramírez estaba en ese lugar. El documento que don Refugio le había traído era una bomba con sello notarial, fecha de hace 4 años, y la firma del juez Gilberto Montes Parral, en un lugar donde la firma de un juez no debería estar jamás. Al pie de un acuerdo privado con la empresa Desarrollos Tierra Nueva SADCV, en el que Montes se comprometía a facilitar los procesos jurídicos necesarios para la adquisición de tierras ejidales en el distrito a cambio de un porcentaje sobre cada operación concluida. En lenguaje simple, el juez tenía contrato firmado con la empresa que quería las tierras. Era juez y negociante al mismo tiempo. Era el árbitro y uno de los jugadores. Era exactamente lo que la ley llama conflicto de interés y lo que la gente del campo llama, con más precisión, traición. Elena leyó el documento 3 veces con la licenciada Villanueva sentada a su lado. Esperanza Villanueva tenía ya 72 años y usaba lentes más gruesos que antes, pero su mente funcionaba igual que siempre, directa, sin adornos, sin pánico. ¿Cómo llegó esto a manos de don Refugio?, preguntó. Elena explicó lo que el ejidatario le había contado esa mañana. El documento lo había guardado el secretario anterior del juzgado, un hombre llamado Aurelio Campos, que había renunciado al cargo 3 años atrás sin dar explicaciones públicas. Campos vivía ahora en otra ciudad, pero tenía familia en San Isidro Lomas. Y cuando los ejidatarios empezaron a organizarse, alguien de su familia le avisó. Campos mandó el documento por mensajería con una carta de 2 párrafos que decía solamente: «Guardé esto porque sabía que algún día iba a servir. No pude quedarme en ese juzgado sabiendo lo que sabía. Espero que llegue a manos correctas». La licenciada Villanueva asintió despacio. Aurelio Campos, lo recuerdo. Buen hombre, siempre pareció incómodo en ese cargo. ¿El documento es suficiente?, preguntó Elena. Es suficiente para iniciar una queja formal ante el Consejo de la Judicatura. Es suficiente para solicitar la recusación del juez Montes en todos los casos relacionados con San Isidro Lomas. Y si se maneja bien, es suficiente para abrir una investigación penal por cohecho y tráfico de influencias. ¿Y las tierras? Si logramos la recusación y la investigación, el proceso agrario que Montes inició queda automáticamente suspendido hasta que un juez limpio lo revise. Y un juez limpio, con las escrituras originales que tienen los ejidatarios, va a resolver en favor de ellos. Elena respiró. ¿Cuánto tiempo? Si nos movemos rápido y con todo, entre 6 y 10 meses. ¿Y si Montes se entera antes de que presentemos la queja? La licenciada la miró por encima de los lentes. Va a intentar enterarse. Estos hombres siempre tienen ojos en todas partes. Por eso hay que moverse antes de que pueda reaccionar. Esta semana, Elena, no la siguiente. Esta. Elena asintió. Recogió los documentos. Los guardó en el sobre con el mismo cuidado que había visto hacer a su mamá años atrás con otro sobre, en otra mesa, ante otra injusticia. Y sintió que el tiempo era un círculo y que ella estaba parada exactamente donde debía estar. Esa noche llamó a su mamá. Rosalía escuchó todo sin interrumpir. Cuando Elena terminó, hubo un silencio breve y luego su mamá dijo: «¿Ya tienes copias del documento en 3 lugares distintos?» Elena sonrió. «Sí, mamá. ¿Ya le avisaste a don Refugio que no hable con nadie afuera de las familias?» «También». «¿Y tú cómo estás?» Esa pregunta, tan simple, tan directa, siempre la desarmaba. Asustada, pero empujando. «Eso es todo lo que se necesita», dijo Rosalía. «Duerme. Mañana te levantas temprano y haces lo que sigue». La queja formal ante el Consejo de la Judicatura se presentó el miércoles.
La firmaron Elena y la licenciada Villanueva. La acompañaron el documento original, copias certificadas, la carta de Aurelio Campos y declaraciones escritas de don Refugio y otros 4 ejidatarios que detallaban el proceso de presión que habían vivido, las visitas del falso licenciado Peralta y las amenazas veladas que habían recibido. El jueves el consejo acusó recibo. El viernes el juez Montes supo que existía la queja. Y el sábado por la mañana Elena llegó a su oficina y encontró la cerradura forzada. Adentro, los cajones estaban abiertos y revueltos. Faltaban 2 carpetas con documentos secundarios, copias que ella ya sabía que eran copias de copias y que no contenían nada que no estuviera ya en manos del consejo. Se quedó parada en la puerta de su oficina revuelta. Miró el escritorio con la grieta en la esquina. La bugambilia seguía en la ventana, intacta, ajena al desastre a su alrededor. Y en la pared, el papel enmarcado con vidrio sencillo, todavía en su lugar. Dios siempre sabe lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Elena sacó el teléfono y llamó a la licenciada Villanueva. Le describió lo que veía. Esperanza escuchó y dijo: «Documenta todo antes de tocar nada. Fotografía cada cajón, cada carpeta tirada, cada detalle. Luego llama a la policía a levantar el acta. Y Elena, escúchame bien, esto es bueno». ¿Bueno? Significa que tiene miedo. La gente que tiene todo bajo control no necesita allanar oficinas. El que rompe cerraduras es el que ya perdió la calma. Y el que pierde la calma comete errores. Tenía razón. El error de Montes llegó 4 días después, cuando intentó presionar a Aurelio Campos directamente. Mandó a un intermediario a la ciudad donde vivía el exsecretario con un mensaje que era mitad oferta y mitad amenaza. Campos grabó la conversación en su teléfono sin que el intermediario lo supiera y mandó el audio a Elena esa misma tarde. Elena lo escuchó 2 veces. Luego llamó a la licenciada Villanueva. «Esperanza, tenemos la grabación». Silencio breve al otro lado. «Completa, completa». Se escucha todo. El nombre de Montes, el nombre de la empresa, la oferta, la amenaza. Otra pausa. Y luego, la voz de la licenciada con algo que Elena pocas veces le había escuchado. Emoción contenida. «Preséntate mañana a las 9 en mi despacho y trae todo». Lo que siguió fue rápido para los estándares de la justicia, que normalmente se mueve como río en temporada de sequía. El audio, sumado al documento original y a las declaraciones de los ejidatarios, construyó un expediente que el Consejo de la Judicatura no pudo ignorar. Se solicitó la suspensión provisional del juez Montes mientras durara la investigación. Se aceptó en menos de 2 semanas. El proceso agrario de San Isidro Lomas quedó suspendido. Las tierras, mientras tanto, permanecían en manos de las familias. Cuando don Refugio recibió la notificación oficial, llamó a Elena desde un teléfono prestado porque el suyo nunca había tenido señal buena. Y lo único que dijo fue: «Licenciada, le habla don Refugio. Solo quería que supiera que aquí en San Isidro esta mañana amaneció muy bonito». Elena colgó y se quedó mirando la bugambilia un momento antes de poder seguir trabajando. Pero la historia no terminaba ahí. Nunca termina donde uno cree. 3 semanas después de la suspensión de Montes, Elena recibió una visita que no esperaba. Era una mujer de unos 40 años, bien vestida pero con cara de quien no ha dormido bien en días. Se llamaba Fernanda Montes. Era la hija del juez. Elena la hizo pasar con la misma disposición con que hacía pasar a cualquiera. Le ofreció agua. La dejó hablar. Fernanda habló despacio, eligiendo cada palabra como quien camina sobre suelo que no conoce bien. Le dijo que no venía a defender a su padre. Le dijo que llevaba años sabiendo que algo estaba mal en el juzgado y que nunca había tenido el valor de preguntar en voz alta. Le dijo
que cuando empezó el escándalo y su padre le pidió que testificara en su favor diciendo que ciertos documentos eran falsos, ella se negó. Y luego le dijo algo que Elena no esperaba. Hay otras familias, en otros municipios del distrito, a las que mi padre les hizo lo mismo antes de San Isidro Lomas. Tengo nombres, tengo fechas y tengo documentos que él me dio a guardar hace años, creyendo que yo nunca los iba a usar. Elena la miró en silencio. ¿Por qué me los trae a mí?, preguntó finalmente. Fernanda tardó en responder. Porque usted no lo detuvo por dinero ni por política. Lo detuvo por 43 familias que no podían pagarse un abogado. Y eso me parece la única razón que vale. Elena tomó los documentos que Fernanda puso sobre el escritorio. Los miró. Era más de lo que esperaba, mucho más. ¿Sabe lo que esto implica para usted?, le preguntó. Sí. ¿Está segura? Fernanda la miró con una calma que parecía recién encontrada, como la calma de quien acaba de tomar una decisión que llevaba tiempo evitando. Mi papá eligió quién quería ser. Yo también puedo elegir. Elena asintió despacio, y en esa frase tan simple, tan directa, escuchó un eco de algo que su mamá le había dicho muchos años atrás en una cocina que olía a café y a bugambilia. Esa tarde, Elena manejó al rancho. Rosalía estaba donde siempre en esas horas, en el patio trasero, pero esta vez no podando, sino sentada en la silla de madera, mirando hacia la parcela que años atrás había sido el centro de todo. Las bugambilias detrás de ella, el sol bajando despacio. Elena se sentó a su lado sin decir nada. Le puso la mano encima de la suya. Y así estuvieron un momento, las dos en silencio, que es la forma en que se comunican las personas que ya no necesitan palabras para entenderse. Fue Rosalía la que habló primero. ¿Cómo te sientes? Como cuando terminé de barrer ese cuarto contigo, dijo Elena. Cansada, pero bien. Rosalía sonrió, una sonrisa pequeña y verdadera. ¿Te acuerdas de lo que me preguntaste ese día? Eras tan chiquita. Te pregunté por dónde empezábamos. Y yo te dije que siempre se empieza por donde uno entra. Rosalía apretó su mano. Hoy entraste por la puerta correcta, mi amor. Elena miró la parcela, la tierra que su abuela había escondido entre plumas, la tierra que su mamá había recuperado, la tierra sobre la que ella había aprendido todo lo importante que sabía. Mamá, ¿crees que la abuela sabía todo lo que iba a pasar? ¿Que planeó todo así de exacto? Rosalía pensó un momento. Creo que ella sabía lo más importante, que si me ponía a prueba de la manera correcta, yo iba a encontrar lo que necesitaba, y que lo que encontrara no iba a ser solo para mí. Hizo una pausa. Igual que yo, nunca imaginé que barrer ese cuarto contigo iba a enseñarte algo que ibas a usar 20 años después para defender a 43 familias que ni conocíamos. Elena no respondió. No hacía falta. El caso de San Isidro Lomas se resolvió en 9 meses. Un juez designado por el Consejo revisó el expediente agrario original y ratificó los derechos ejidales de todas las familias. La empresa Desarrollos Tierra Nueva, S.A.D.C.V., enfrentó una investigación por cohecho que terminó con multas y la cancelación de su registro. El juez Montes fue removido del cargo de manera definitiva y enfrentó proceso penal. Las dos familias que habían firmado con el falso licenciado Peralta recuperaron lo que habían cedido, porque los contratos fueron declarados nulos al probarse que habían sido obtenidos mediante presión y engaño. Y Aurelio Campos, el exsecretario que había guardado el documento durante años, esperando el momento correcto, recibió un reconocimiento formal de la comunidad de San Isidro Lomas en una ceremonia pequeña y sin protocolo, donde don Refugio le dio la mano y le dijo: «Usted hizo lo que debía cuando era más difícil,
Eso vale más que cualquier medalla. Elena estuvo en esa ceremonia, parada al lado de la licenciada Villanueva, que usaba los mismos lentes de media luna de siempre y que al final le dijo al oído: «Cuando yo me retire, este distrito va a estar en buenas manos». Elena no respondió con palabras, solo asintió, porque había aprendido, de las mejores maestras posibles, que hay momentos en que el silencio dice más. La oficina de Elena siguió siendo pequeña. El escritorio siguió teniendo la grieta en la esquina derecha. La bugambilia siguió en la ventana. Y en la pared, junto al papel con la letra de la abuela Violeta, Elena colgó un segundo marco. Adentro, una fotografía. Ella de 9 años, con una escoba en la mano, en la puerta de una casa que olía a plumas y que con el tiempo olería a hogar. Y su mamá detrás de ella, mirándola con esa expresión que Elena solo había entendido de adulta, la expresión de quien ya sabe que lo que está pasando, aunque duela, está formando algo que va a durar. Cada mañana, antes de abrir la puerta, Elena leía los 2 marcos. El de su abuela primero. Dios siempre sabe lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Y la fotografía después. Porque había aprendido que la fe no es solo creer que todo va a salir bien. La fe es agarrar la escoba cuando el cuarto está lleno de plumas, preguntarle a tu mamá por dónde se empieza y confiar en que el trabajo honesto siempre lleva a algún lado que vale la pena. 43 familias en San Isidro Lomas sembraron ese año sin miedo por primera vez en mucho tiempo. El maíz creció igual que siempre, sin saber nada de documentos, ni juzgados, ni empresas. Creció porque alguien trabajó la tierra con las manos y confió en que la semilla iba a hacer su parte. Así funciona todo lo que vale. Así funcionó siempre en la familia Ramírez. Y así, una mujer que aprendió a barrer entre plumas de gallina le enseñó a su hija que la justicia no es un concepto de libro, es una escoba, es un madrugón, es no rendirse cuando la cerradura aparece forzada, es pararse frente a lo que es injusto, aunque te tiemblen las piernas, porque las piernas que tiemblan pero caminan llegan igual que las que no tiemblan. Dios siempre sabe lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, aunque no se lo explique a nadie. Aunque el camino pase por un gallinero, aunque la herencia llegue envuelta en plumas, aunque el primer paso sea simplemente preguntar, ¿por dónde empezamos? Siempre hay una respuesta y siempre vale la pena buscarla.